Shalom, amigos y hermanos. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Ochoa y he sentido la necesidad de grabar este video porque me preocupa profundamente la doctrina que hoy se está dando en muchas congregaciones, tanto cristianas como judíos mesiánicas, en las que se está despreciando la sangre del Mesías sin darse cuenta. Y yo había querido grabar este video desde hace tiempo porque por la situación que se agravó entre Israel y Palestina a causa del 7 de octubre del 2023. Y aprovecho de una vez para hacer unas declaraciones porque cuando uno no está de acuerdo con Israel, empiezan a saltar todo el mundo a conclusiones que no son ciertas. Lo primero es que yo condeno, no estoy de acuerdo con el terrorismo en ninguna de las presentaciones, ni por parte de Palestina, ni lógicamente por parte de Israel. Ellos no tenían ningún derecho de entrar y tomar la vida de cientos de personas en un solo día. El secuestro también es algo terrible y también está condenado por la palabra. Yo no estoy de acuerdo con lo que hace Hamas o lo que hace Hamas, pero tampoco puedo estar de acuerdo con lo que está haciendo Israel. Y hoy lo vamos a ver porque existe hoy en día un apoyo incondicional al Estado de Israel por parte de los creyentes. Y me parece muy delicado. Y hoy vamos a ver por qué eso no puede ser así. Entonces el tema se llama, ¿deben los creyentes apoyar incondicionalmente a Israel? Y vamos a empezar leyendo Romanos 2, 28 al 29. Hoy vamos a leer varias citas, bastante, porque yo quiero abordar este tema desde una perspectiva bíblica, no una perspectiva histórica, porque no conozco tanto de historia como para hacer un video completo acerca de eso. Y lo segundo es que nos debe interesar lo que piense la palabra o lo que dice la Biblia acerca de lo que está pasando actualmente. Y aquí hay algo muy importante y voy a empezar con esto y dice Romanos 2, 28 al 29. Habla el apóstol Pablo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y hermanos, yo no digo que esta cita no se lea en las congregaciones hoy en día, pero lo más seguro es que se lea y se pase por alto. Aquí Pablo nos está diciendo quién es el verdadero judío. No es, aquí lo está diciendo Pablo, no está siendo de pronto ambiguo, sino está siendo completamente directo y dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y hoy vamos a ver ese término, el término de la carne, cómo es de importante para dejar claro y diferenciar muchas cosas que hoy en día se están confundiendo. Y dice el 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. ¿Y esto para qué? Pues para que la alabanza no venga de los hombres, sino de Dios. Para que la gloria no sea de nosotros, la gloria sea para Dios. Y hoy vamos a ver algo que se llama el dispensacionalismo, del cual se acusa a las personas que no apoyan el accionar de Israel. ¿De qué trata el dispensacionalismo? Lo voy a leer. El dispensacionalismo es un sistema teológico cristiano evangélico que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana, donde ha demostrado su gracia. Lo distintivo del dispensacionalismo es que sostiene que Israel, como nación, ojo aquí, y la iglesia, como cuerpo de Cristo,
no forman un único pueblo de Dios, sino dos pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes. Y aquí aprovecho a decir, yo no soy dispensacionalista, porque yo creo que solo hay un pueblo. Así como dicen los que apoyan el Estado de Israel o los sionistas, vamos a llamarlos así para efectos de este video, los sionistas, tampoco creen que hayan, o al menos eso dicen, que hayan dos pueblos. Ellos dicen solo hay un pueblo. Pero vamos a ver lo contradictorio que es esto, porque ellos afirman que solo hay un pueblo. Yo también lo afirmo, pero que nosotros hacemos parte de ese pueblo, colombianos, por ejemplo, que nos hemos convertido al Mesías, que hemos puesto nuestra fe en el Mesías, hacemos parte de Israel. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ellos afirman que el Estado de Israel también es el pueblo de Dios. Ahí es cuando yo no estoy de acuerdo. Y les voy a mostrar por qué, hermanos. La afirmación no es gratuita, la afirmación no es algo que se me ocurra a mí porque es que yo soy un caprichoso o un antisemita. Porque, hermanos, cuando ustedes se convierten al Mesías, cuando ustedes ponen la fe en el Mesías, a ustedes les llega un certificado, un pasaporte de nacionalidad israelita. Les hago esta pregunta. Ustedes ponen su confianza en Jesús, se declaran en Yeshua, se declaran creyentes, cristianos, judíos mesiánicos, sea como sea llamado. Ustedes al otro día pueden ir a Israel, coger un avión, llegar a Tel Aviv y los reciben como ciudadanos. ¿Cierto que no? Entonces, Israel está allá y nosotros estamos acá. Nosotros, que somos el cuerpo del Mesías, somos parte de Israel, lo dice la palabra. Y ellos, que no hacen parte del cuerpo del Mesías, también hacen parte de Israel. Ese pueblo que blasfema al Mesías, hace parte del cuerpo del Mesías. Entonces aquí empiezan a venir el tema del olivo natural, el olivo silvestre. Y sí, Dios no ha desechado a su pueblo, pero Él dice, y lo vamos a ver más adelante, que solamente el remanente será salvo. Y no podemos negar eso, hermanos, porque es que si negamos eso, negamos la escritura. Es que no podemos nosotros coger unos pedazos de la Biblia y otros pedazos de la Biblia no. Sí, Pablo dice, Dios no ha desechado a su pueblo, pero Pablo también dice que en el olivo natural hay ramas que están desgajadas. Y lo dice Pablo. Hay ramas que están separadas del olivo natural, hay ramas que se desgajaron. ¿Por qué? Por la incredulidad. Entonces no podemos decir que todo Israel o todo judío porque tiene sangre judía o porque tiene sangre israelita hace parte del olivo natural. Porque seguramente esas personas que tienen esa sangre y que han negado al Mesías, que lo blasfeman, esas personas son las ramas desgajadas que habla ahí en Romanos. No podemos tapar el sol con un dedo. Ahí lo dice, hermanos, y los invito a que ustedes mismos vayan a su palabra, vayan a su Biblia y consulten y digan, sí, aquí dice, aquí unas ramas desgajadas. Sí, nosotros que somos el olivo silvestre, nosotros que venimos de fuera, somos insertados dentro del olivo natural. Y eso también lo compartimos, estamos claros en eso. Pero los que dicen que no hay dos pueblos se contradicen, porque somos uno en la sangre del Mesías. Él ha derribado la pared de enemistad que había. Nos ha hecho solo un pueblo, pero somos un pueblo en la sangre del Mesías. El que no cree en el Mesías no hace parte del pueblo. Es que es así de simple, hermanos. No hay dos caminos para entrar al cielo. No hay dos caminos para ser hijos de Dios.
Solo hay un camino y es Jesús, es Yeshua. Lo que pasa es que nosotros, no sé, nos hace muy fácil seleccionar o inventarnos más caminos aparte de él. Y vamos a continuar. Bendeciré a los que te bendijeren. Esto es un discurso casi que se ha convertido en un conjuro, que nosotros como pueblo de Dios o como parte, como pueblo de Dios, tenemos que bendecir a Israel, al Estado de Israel. Pero esperen, ¿cómo así? Si solamente hay un pueblo y nosotros también hacemos parte de ese pueblo, ¿por qué hablamos que tenemos que bendecir a alguien o a un Estado que está por allá en otro lado, del cual no somos ciudadanos? Vuelvo y les digo, ustedes no tienen con la sangre del Mesías el derecho a entrar allá como ciudadanos al Estado de Israel. Todo lo contrario. Aquellas personas que sueñan con la ciudadanía de Israel se han ido hasta el extremo de negar al Mesías por ganar una ciudadanía. Entonces, ya entran al Estado de Israel no por la sangre del Mesías, sino por todo lo contrario, por negarlo. Y todos estamos aplaudiendo que eso pase. ¿Cómo hemos puesto, cómo hemos despreciado, hermanos, la sangre del Mesías por una ciudadanía terrenal? A mí eso me parece terrible. ¿Cómo le hemos bajado el valor al sacrificio del Mesías? Y decimos, no importa. No importa que los judíos no crean en Jesús, ellos van a ser salvos. Sí, serán salvos los que se arrepientan y crean en Jesús, porque un gentil que no cree en Jesús está tan perdido como un judío que no cree en Jesús. Y ahorita lo vamos a ver porque el Señor no hace acepción de personas. Y bendeciré a los que te bendijeren. Esto que, ¿de dónde sale esto? De la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Y lo aplicamos hoy al Estado de Israel. Pero ¿a quién pertenece esa promesa? ¿Esa promesa se cumplió en 1948, cuando nació el Estado? ¿O se cumplió cuando nació el Mesías? Y vamos a ver hoy la Biblia, hay una cantidad abrumadora de evidencias de que la promesa que el Señor le hizo a Abraham se cumplió cuando nació el Mesías, no cuando nació el Estado de Israel, que es lo que afirman hoy en día muchos creyentes, lo cual me parece terrible. Además, porque el Estado de Israel no solamente está matando musulmanes, y ojo que yo no digo que matar musulmanes esté bien, que ojalá solo mataran musulmanes, no, yo no estoy diciendo eso. Pero ellos no solamente matan musulmanes, sino también están matando cristianos. Entonces, ¿cómo así? ¿Vamos a bendecir a Israel? ¿Vamos a apoyarlo? Y en efecto, uno no está llamado a maldecir a nadie, hermanos. Yo no estoy diciendo ahora que maldigamos al Estado de Israel. No. Pero es que maldecir a un Estado no es decirle, yo no estoy de acuerdo, o maldecir a alguien no es decirle, yo no estoy de acuerdo con que usted esté matando gente, o yo no estoy de acuerdo con su accionar. Eso no es maldecir a una persona. Y tampoco bendecir a una persona es decirle, tranquilo, haga lo que usted quiera, que igual Dios lo quiere así como usted es, siga por su camino. Eso tampoco es bendecir a una persona. Eso no es bendecir a alguien. Si uno bendice a alguien, uno lo bendice redarguyendo de pecado, llamando a esa persona al arrepentimiento, que ponga su confianza en la justicia perfecta de Cristo. Vamos a continuar. Algo antes de entrar con esto de la bendición de Abraham, que hoy en día se está aplicando a Israel, porque es casi como un conjuro que se han inventado. Dicen, no, si usted no está de acuerdo con Israel, usted está maldiciendo a Israel y por lo tanto usted es maldito. Y las cosas no son así, lo vamos a ver, hermanos, con la palabra. Entonces, algunas aclaraciones que me gustaría hacer. Israel no ha sido desechado de nuevo. Lo he repetido y vuelvo otra vez y lo digo.
Pero ¿cuál Israel? El Israel de Dios, no el Estado de Israel. Cuando la promesa fue hecha a Abraham, no fue hecha para que Abraham ocupara un territorio y dijera, aquí voy a fundar un país, sino la promesa fue hecha para que Abraham, por causa de la simiente de Abraham, que es el Mesías, todas las familias de la tierra fueran benditas. Israel tendrá una restauración futura, pero es una restauración espiritual, no es una restauración de territorio, porque hemos reducido la promesa que Dios le ha dado a algo físico, cuando las promesas del Señor son espirituales. Y no lo digo yo, ahorita lo vamos a ver en Hebreos. Y lo tercero, no hay salvación fuera de Mashiach, no hay salvación fuera de Cristo. No podemos pretender que una persona sin el Mesías, porque hace parte del pueblo de Israel o del Estado de Israel por sangre, porque tiene sangre judía, porque tiene sangre israelita, así no crea en el Mesías va a ser salvo. No podemos decir eso, hermanos. Es una contradicción. Vamos a ver qué opinaba Miriam acerca de esa promesa. Aquí Miriam recibe la visita del ángel Gabriel, el anuncio de la concepción y el nacimiento del Mesías. Y miren lo que dice María. Entonces María dijo, engrandece mi vida al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Miren lo que dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Para con quién? Para con Abraham. Se acordó de la misericordia. María la tenía clarísima, hermanos. María sabía que la promesa que el Señor le había hecho a Abraham, a sus padres, a sus patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob, era ese niño que estaba por venir, ese niño que ya iba a concebir por causa del Espíritu Santo. Esa era la promesa hecha por el Señor a Abraham. Miren que María ya habitaba en tierra prometida. María ya estaba allá. Y ya no dice, el Señor se acordó de Israel cuando nos dio esta tierra. No. Ella dice, el Señor se acordó de las promesas hechas a Abraham, se acordó de Israel porque nos ha enviado el Salvador. Entonces, ¿es correcto decir que Israel, el Estado de Israel, es la promesa que Dios le dio a Abraham? No, señores. Vamos a ver más evidencia. Lucas 1:72 que dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿Aquí quién estaba hablando? Zacarías, el padre de Johanan Hamabil, de Juan el Inmersor, el Bautista. Él vio la noticia, él supo la noticia del nacimiento de Yeshua, del nacimiento de su hijo, que su hijo iba a preparar el camino para la venida del Mesías. Y dijo, el Señor se acordó del pacto que le hizo a Abraham, a nuestros patriarcas, a nuestros padres. Van a ser el Mesías. De nuevo, Zacarías ya vivía en Israel, vivía en tierra prometida, en lo que llaman tierra santa. Zacarías ya había vivido en esa tierra y él dice, el pacto, el que se acuerda al Señor el pacto, es esa promesa hecha a Abraham, es que es un hijo que nos van a hacer el Mesías. Entonces aquí uno se da cuenta
que cuando los cristianos, los creyentes en Yeshua, los judíos mesiánicos, empiezan a comprarle ese cuento a los sionistas de que Israel es la promesa, están poniendo al Mesías al mismo nivel que Israel y a veces a Israel por encima del Mesías. Y cuando nosotros le leemos, por ejemplo, Isaías 53 a un judío que no cree en Yeshua, él dice, ah, es que Isaías 53, ese varón es el pueblo de Israel. Y los creyentes en el Mesías, que se supone que deben saber, y se supone que ellos creen que Isaías 53 hace referencia al Mesías, están dándole la razón a esas personas que dicen que no. La promesa que el Señor está haciendo aquí en Isaías 53, es el pueblo de Israel, no es el Mesías. Para ellos no lo es. Miren qué dice Gálatas 3:16. Esto es un argumento arrollador. Un sionista no puede tratar con esto, se los aseguro. Miren lo que dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si fueran muchos, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. La promesa es el Mesías. La promesa de Abraham se cumple en el Mesías. ¿Cómo es posible que nosotros como creyentes en el Mesías estemos diciendo que no, que la promesa hecha a Abraham se cumple en 1948? Entonces, ¿qué pasó cuando Yeshua nació? ¿Ven cómo empezamos a poner por encima del Mesías a un Estado? Nos parece más importante el nacimiento de un Estado secular que blasfema el nombre de Jesús, que es un sistema político, un Estado ateo, abiertamente promulga el aborto, abiertamente promulga la homosexualidad, la transexualidad, y decimos, esa es la promesa hecha a Abraham. ¿Ven cómo estamos de errados, hermanos? ¿Ven por qué me preocupa cómo se presenta la Biblia a los creyentes hoy en día? ¿Y qué dice Gálatas 3:29? Y si vosotros sois de Cristo, sois de Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Si vosotros sois de Mashiach. ¿Y ahorita qué está pasando? De nuevo. Miren, el Líbano es la ciudad de Medio Oriente, perdón, el país de Medio Oriente con más cristianos que hay. Israel empezó a atacar al Líbano y los creyentes aplaudieron eso. ¿Cómo es posible, hermanos? Aquí dice, si vosotros sois de Cristo, son cristianos, son linaje de Abraham. Este pueblo que no hace la voluntad de Abraham, no hace las obras de Abraham, está matando al linaje de Abraham, que es por fe, al verdadero linaje. ¿A causa de quién? Del Mesías. Y nosotros como creyentes les estamos aplaudiendo y decimos, bien, están matando curas, están matando cristianos, están matando monjas, ortodoxos, católicos. Ellos no hacen distinción. Cuando una bomba cae en un sitio, la bomba no dice, ah, este man es musulmán, este otro es cristiano, este otro es judío, vamos a matar solamente al musulmán. No, la bomba explota y mata a todo el mundo. La bomba no hace distinción. Y nosotros como creyentes seguimos apoyando. No es que así es la guerra. ¿Qué podemos hacer? Resulta que el pueblo escogido de Dios para los sionistas
Está matando al cuerpo del Mesías. No, pues es que así es la guerra. Toca dejarlos. Es que ellos tienen derecho a defenderse. Y con ese cuento de que tienen derecho a defenderse, hermanos, han hecho unas cosas terribles. Y yo no me aparto, yo vuelvo y digo, si de aquí a mañana Venezuela viene e invade a Colombia, Colombia tiene derecho a defenderse. Eso es totalmente cierto. Pero Colombia no tiene derecho, primero, a invadir. Segundo, no tiene derecho Colombia a maltratar el derecho internacional y a cometer crímenes de guerra. Hay armas que están prohibidas. Ustedes pueden hacer la guerra, listo, para el mundo, ¿no? El Mesías no nos enseña eso. Pero para el mundo ustedes pueden hacer la guerra. Pero listo, no usen fósforo blanco, no usen munición de alto calibre, no usen armas biológicas, no usen el hambre como herramienta de destrucción. ¿Y qué ha hecho Israel? Ha violado sistemáticamente el derecho internacional. ¿Y qué pasa cuando las naciones se levantan y dicen, ustedes no pueden hacer eso? No, de nuevo, jugamos la carta de las víctimas, nos están persiguiendo, Israel tiene derecho a hacer lo que quiera porque es que son el pueblo de Dios, entonces ellos pueden usar fósforo blanco. Las demás naciones no porque no son el pueblo de Dios, pero ellos como pueblo de Dios pueden cometer crímenes de guerra. Es algo absurdo. Y tenemos que dejar de hacernos las víctimas. Los judíos tienen que dejar de jugar ese papel, que si hacen algo asuman la responsabilidad y no estén diciendo que todo el mundo se la tiene montada y pobrecito de ellos y que ellos nunca hacen nada malo, pero todo el mundo se las tiene montada. Cuando el Señor les presenta la bendición y la maldición, Él les dice en Deuteronomio, si ustedes hacen el bien, yo los protegeré. Si ustedes hacen el mal, mire, todo esto les pasará. Israel no está haciendo el bien. Y sin embargo seguimos diciendo, no, el Señor está con ellos, el Señor les alcahuetea todo lo que ellos quieran. Vamos a continuar. ¿Qué dice Mateo 3:9 al 10? Y aquí tiene que ver mucho con lo que estamos hablando ahorita. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y nosotros seguimos insistiendo, no, es que si una persona no tiene linaje de Abraham por sangre, no es consanguíneo de Abraham, no es descendiente directo por carne de Abraham, no es salvo. ¿Y qué dice Jesús acá? El Señor puede levantar hijos de Abraham de piedras, si el Señor lo quiere hacer. ¿Y qué más dice acá? Que es otra cosa que no leemos, no nos gusta leer. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí con quién está hablando Yeshua, con los romanos, con los paganos, está hablando con los judíos. Dice, si ustedes no dan buen fruto, si ustedes no ponen su confianza en mí y no me confiesan como Señor y Salvador, viene el hacha, los va a cortar y los van a echar al fuego. ¿Qué pasa en el año 70 después de que Yeshua ya muerto, ya resucitado, ya ha descendido el Espíritu Santo sobre el cuerpo del Mesías, sobre los apóstoles y todos los que están en el aposento alto, y se empieza a predicar el Evangelio en todos los alrededores de Jerusalén? ¿Qué pasa? En el año 70 viene la destrucción del templo. Los judíos ya no tienen dónde hacer su culto, no tienen dónde sacrificar, no se pueden acercar al Padre. ¿Ustedes creen que eso es una casualidad? Entonces ahora, peor,
muchos judíos mesiánicos y evangélicos cristianos están mandando plata para que los judíos reconstruyan el templo de Israel, el templo de Jerusalén, el tercer templo. Y todos los creyentes, a menos de que yo no sé, se crean creyentes y no lo sean, o digan ser creyentes y no lo sean, sabemos quién se va a sentar en ese trono, el anticristo. Y estamos financiando con nuestro bolsillo, con la plata de los diezmos, de las ofrendas de los creyentes que glorificamos al Mesías, la casa del anticristo. Y nadie se asusta por eso, nadie se indigna por eso. ¿Por qué? Porque es que Israel tiene derecho, ellos quieren volver y establecer de nuevo todo el sistema sacrificial, porque ellos han despreciado el Mesías. Lo despreciaron, hermanos. Nosotros estamos ayudándolos a ellos para que lo sigan despreciando. Listo, a ustedes no les gusta el Mesías, tranquilos. Les vamos a ayudar a construir el templo para que ustedes vuelvan a hacer sacrificios. Porque para ustedes el sacrificio del Mesías es nada. Hermanos, ¿qué estamos haciendo como creyentes? Me parece terrible. ¿Qué dice Juan 8:39? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Las obras de Abraham ustedes harían. Si ustedes de verdad fueran hijos de Abraham, más adelante Yeshua les dice, ustedes no procuraron, si ustedes fueran hijos de Abraham, no quisieran matarme, porque Abraham no hizo eso. ¿Y qué les dice después? El mismo Yeshua, ustedes son de su padre el diablo. Ustedes quieren hacer la voluntad de su padre porque su padre ha sido homicida desde el principio, un mentiroso y un asesino. ¿Y hoy qué estamos haciendo? Aplaudiendo que los judíos o las personas que están allá en Israel masacren a personas miembros del cuerpo del Mesías. Y no solamente apoyamos, los alentamos. Y es terrible, hermanos. Los financiamos, les mandamos dinero. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se haya tomado la palabra para tergiversar y decir que es que la palabra autoriza al Estado de Israel a matar a los palestinos? Porque es que los palestinos son Amalek. Hermanos, Amalek no aparece en el Apocalipsis, por ejemplo. No hay ningún espíritu de Amalek. Ustedes leen el Nuevo Testamento, no hay ni una sola mención a Amalek porque Amalek fue destruido hace mucho tiempo. ¿Sabe qué dice en Apocalipsis? ¿Sabe qué sí dice en Apocalipsis? La sinagoga de Satanás. Y nosotros como creyentes, viene este señor Benjamín Netanyahu y dice, es que ellos son Amalek, tenemos que destruirlos. Y los creyentes, bravo, excelente, muy bien. ¿Por qué no se sientan un momento y leen sus Biblias? ¿Quién era Amalek? ¿Era descendiente de Ismael? No, era descendiente de Sap. ¿De dónde son los palestinos? ¿Descendientes de Sap? No, Esab es Edom, Edom es Roma. Y para los judíos, la destrucción de Roma es la destrucción del cristianismo. Y ellos sí son Amalek también, porque todo lo que se mueva, que sea enemigo de Israel, para ellos automáticamente es Amalek. Pero Amalek sería tío de, perdón, sobrino de Ismael.
Ismael son los árabes. Los palestinos son árabes. Si quisieran decir que los palestinos son algo, ellos son árabes, son semitas. Mucho más semitas que muchos de los judíos que dicen ser semitas. Ellos son descendientes de Ismael. De ese problema que tuvo Abraham por no haber esperado en Dios y se acostó con la concubina de su esposa, con su concubina, perdón, la sierva de su esposa Agar, y tuvo a Ismael. De ahí vienen los árabes. Y los palestinos son árabes, no son amalecitas. Qué distorsión tan grande, qué desconocimiento de la palabra. Y los creyentes, sí, sí, Amalek, sí, sí, tenemos que destruirlos. No saben lo que dicen, no saben de qué espíritu son. Si en Palestina también hay creyentes, hay cristianos, ¿cómo vamos a decir que ellos, los palestinos, son Amalek? ¿Cómo se nos ocurre como creyentes decir eso? Hermanos, no entiendo. Me duele. Me duele que estén masacrando a nuestro pueblo. Y ahora aprovecho también para decir, no solamente en Gaza, en el Líbano, en Siria, en Etiopía, en Egipto, en Azerbaiyán. Están matando cristianos, a nadie le importa. Antes celebramos que en Siria hayan tomado los rebeldes el poder, que sea cual sea. Yo no estoy diciendo que el dictador de Siria, Bashar al-Assad, era buena persona, no estoy diciendo eso, pero los cristianos podían ejercer con completa libertad su fe en Siria. Había una comunidad muy grande cristiana en Siria. ¿Y qué ha pasado desde que los rebeldes derrocaron al régimen de Bashar al-Assad, apoyados por Estados Unidos, apoyados por Israel? Están destruyendo iglesias, están matando cristianos y nosotros aplaudimos. Hermanos, ¿en qué estamos? Dios mío. Miren lo que hizo Abraham en Gerar, ubicado en lo que hoy es la Franja de Gaza. En Génesis 20 leemos ese, esa situación, esa historia. Abraham desciende con Sara a Gerar, que como les digo queda en la Franja de Gaza, y él tiene miedo que los que habitan ahí lo maten a él por culpa de Sara, entonces le dice, hazte pasar por mi hermana. Y cuando el rey de esa tierra se da cuenta que ellos no son hermanos, sino que son parejas, son esposos, dice, por poco y nos haces hacer algo terrible. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando ellos no se meten con Sara? El Señor a través de Abraham o Abraham a través de la bendición que el Señor le había dado, deja bendición de hijos. ¿En dónde? En la Franja de Gaza deja bendición de niños. Abraham dejó bendición, lean Génesis 20. Dejó bendición en Gerar. Y ahorita, ¿qué están haciendo los que se proclaman ser hijos de Abraham o descendientes de Abraham? Están matando a los niños en esa misma zona donde Abraham dejó bendición de hijos. ¿Ven lo terrible que es? En Hebreos 11, Hebreos es muy importante también. Con esto no pueden lidiar los sionistas. Mire lo que dice. Por fe, Hebreos 11:9, dice el autor de Hebreos. Por fe, habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no estaba esperando una tierra. Abraham recibió la promesa directamente del cielo, se abrieron los cielos y él escuchó la voz de Dios.
Si alguien tenía derecho a reclamar esa tierra era Abraham. Él mismo escuchó la voz de Dios diciéndole, a ti y a tu descendencia le voy a dar esta tierra. ¿Qué hizo Abraham? Fue allá y les dijo, usted no sabe quién soy yo. A mí Dios me dio esta tierra, me la prometió. Váyanse de aquí o los mato. O llegó allá y llegó a desplazar a todos los cananeos a punta de espada, o sería hoy a punta de metralleta y de bombas y armas químicas. ¿Qué hizo Abraham? Compró la tierra a justo precio. Habitó en la tierra prometida como extranjero porque sabía que esa no era la promesa final de Dios. Y él dice, deme en la cueva de Macpelá para enterrar a mi muerta, a mi esposa, a Sara. Y los cananeos, los de esa región le iban a entregar la tierra gratis. Y él dice, no, yo pago. Y la pagó. Hoy en día dirían, no de malas, esta es mi tierra, yo por qué tengo que pagar algo que el Señor me ha prometido, porque somos soberbios. No tenemos la actitud que tenía Abraham. Cuando una persona no hace lo que hace Abraham, no puede llamarse hijo de Abraham. ¿Y qué dice el 13? Conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes? Abraham, Isaac, Jacob, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas desde lejos, las creyeron y las saludaron, confesando así que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Ellos no se adueñaron de la tierra, habitaron allá como extranjeros. ¿Y qué dice? Ellos estaban en tierra prometida, pero ¿qué dice? No recibieron lo prometido. No lo hicieron. Entonces, ¿cómo venimos a decir que la promesa es la tierra de Israel o ese pedazo de tierra? Es que nos falta palabra, hermanos. ¿Qué dice mismos Hebreos 11, pero más adelante? Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, habiendo Dios provisto para nosotros alguna cosa mejor, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué dice? ¿Quiénes son todos estos? Si uno se dirige al mismo capítulo, ahí más atrás, el autor de Hebreos está hablando. Miren de quién está hablando. Está hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. Y mire que David fue rey de Israel, fue rey de un reino ubicado en esa tierra. David, Samuel, el profeta, Salomón, ellos habitaron esa tierra. ¿Y qué dice aquí el autor de Hebreos? Ah, ellos recibieron lo prometido porque estuvieron allá. ¿Qué dice? No recibieron lo prometido. Entonces, si la promesa es una tierra, ¿por qué ellos no recibieron lo prometido? Y yo quiero que eso me lo conteste algún sionista. Y no me interesa hablar con sionistas que no crean en el Nuevo Testamento porque ellos allá tienen otro problema. A mí lo que me preocupa son los sionistas que se dicen también ser cristianos o creyentes en el Mesías. ¿Cómo me contesta a mí una persona que ha visto el libro de Hebreos, lo ha leído y diga, sí, la promesa que Dios le dio a Abraham se cumple en 1948 con el nacimiento de esa nación? ¿Cómo me explica Hebreos 11:39 al 40? Dice, para que no fuesen ellos perfeccionados. La perfección no se alcanza a causa de la tierra. La perfección se alcanza por la sangre del Mesías.
¿Qué dice Gálatas 3? Ya lo habíamos leído. Leámoslo, no todo, vamos a leer una parte nada más. Gálatas 3:16, ¿qué dice? Ahora bien, ya lo habíamos leído. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a sus descendencias, como si fueran muchos, sino como de una, a tu descendencia, a tu simiente. Aquí está, la simiente es el Mesías, la cual es Mashiach, Cristo. El que es del Mesías, miren lo que dice, y esto digo, la ley o la Torá, creada 430 años después de que Dios le diera la promesa a Abraham, no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa, ratificado por Dios para con Cristo. El pacto es ratificado es con Mashiach. Dice el 18, porque si la herencia es por la Torá, si la herencia es algo por lo que nosotros hemos trabajado, ya no es por la promesa. Si la herencia, hermanos, es por la consanguinidad, por la sangre que corre en las venas de los judíos o de los que se llaman ser hijos de Abraham, entonces la herencia ya no es por promesa, sino por sangre. Pero Dios trató generosamente a Abraham por medio de la promesa. Entonces, ¿cómo decimos que la sangre es lo que importa? Que es que si no tengo sangre judía, no puedo ser salvo. Eso se enseña. Entonces nos vamos y nos hacemos pruebas de ADN y a ver si tenemos sangre judía y tenemos 0.000004 de sangre ashkenazí. Somos salvos. Y de repente otra persona ahí se hace la prueba y resulta que no tiene nada de sangre judía. Entonces esa persona no es salva. Porque es que no hace parte de la simiente física de Abraham. Y se sigue insistiendo. Es por carne, la carne de Abraham, la carne, la simiente física de Abraham es la que recibe la promesa. Y la palabra nos dice otra cosa. La promesa es por los hijos de la fe, los que han confiado en la perfecta justicia de Mesías y han puesto su confianza, han puesto todo en el Mesías. ¿Por qué es tan delicado, hermanos, aplicar la promesa hecha a Abraham al Estado de Israel actual? Como les digo, es un Estado que blasfema al Mesías, que es homosexual, transexual, que apoya el aborto, apoya la eugenesia, la eutanasia, todas las desviaciones que ustedes se puedan imaginar, Israel las promueve. Mire, estamos desconociendo totalmente al Mesías. Estamos negando el cumplimiento perfecto de todas las profecías del antiguo pacto en Yeshua y reemplazándolo por un estado político que además lo blasfema y no lo reconoce como rey o Mesías. Israel actualmente en la televisión pública se burlan de Yeshua. Hacen unas cosas y dicen unas cosas terribles acerca de María, acerca del mismo Jesús. Cuando un judío ve una cruz, escupe. La última que supe, un soldado israelita del ejército de Israel que tenía fe cristiana, fue allá a dar su vida por ese estado. Murió, lo mataron. Y la familia lo fue a enterrar. Y pues son cristianos, pusieron una cruz. ¿Sabe qué le hicieron, qué le hizo el Estado de Israel? Que ellos no podían hacer eso, ellos no pueden poner una cruz. Tuvieron que quitar la cruz de la tumba de ese soldado cristiano. Y es que ellos son enemigos de la cruz, hermanos. ¿Cómo podemos decir que ese es el pueblo cuando desprecian la sangre del Mesías, el sacrificio? Son enemigos.
¿Qué dice Romanos 9? No lo vamos a leer todo de nuevo, porque se extiende mucho el video. Digo de verdad en el Mesías, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y constante dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema del Mesías, dice el apóstol Pablo, por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Según qué? La carne. Aquí está hablando de sus consanguíneos, de sus conciudadanos, de sus paisanos, quienes son israelitas, de los cuales son la adopción y la gloria, los pactos y la promulgación de la Torá, las ordenanzas y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, de nuevo, según la carne, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí que dice que el Mesías, según la carne, vino de Israel, vino de los judíos. Pero no tenemos que olvidar, hermanos, que el Mesías fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Sí, nació de una madre judía, pero la semilla era celestial. Eso no lo podemos olvidar. ¿Y qué dice aquí enseguida? Y póngale atención a lo que dice el apóstol, porque esto lo leemos y lo pasamos por alto. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. No todos los descendientes de Israel son Israel. Entonces, ¿cómo venimos aquí a decir que el Estado de Israel, todos los que están haciendo por allá cosas terribles, son parte del pueblo de Dios, son Israel? ¿Qué dice el 7? Ni porque son descendencia de Abraham, acá hablando de una simiente física, porque miren lo que dice, ni porque son descendencia de Abraham, son todos hijos. Entonces lo mismo podríamos decir, no todos los que descienden de Abraham son hijos de Abraham, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, no son los hijos de la carne. Ven que aquí está hablando de la carne, está hablando de la sangre, estamos hablando de la etnicidad judía. Dice, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendencia. ¿Los hijos de quién? De la promesa. ¿De cuál promesa? Del Mesías, de la fe, de la salvación por gracia. No porque es que yo tengo un sangre en mis venas. Entonces el Señor me dice, bueno, a este lo salvo. Porque es que tiene 0,0004% de sangre ashkenazí. Y a este que es 100% chichombiano, que tiene ascendencia azteca, chipcha, maya, a ese no lo escojo porque es que no. Y hermanos, eso se enseña. Y mire qué dice más adelante. Y aquí le va a tumbar toda esa doctrina que hoy en día se enseña. Dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia que preparó para gloria, a los cuales también llamó a nosotros, no solo de entre los judíos. ¿Qué dice? No solo entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Entonces, yo he visto enseñanzas dentro del judaísmo mesiánico que dicen, los gentiles no pueden ser salvos. Solamente las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque tienen sangre judía o sangre israelita. Dice, pero aquí dice, aquí no está hablando de las ovejas perdidas de la casa de Israel, en ningún lado. Aquí dice, sino también de entre los gentiles. ¿Y qué dice? Como también en Oseas dice, Oseas es un libro del antiguo pacto, del antiguo testamento. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo.
¿Cuál era el pueblo de Dios? Israel según la carne. Pero ¿qué pasa? Cuando desprecian al Mesías, cuando desprecian la Torá, el Señor les dice, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Y miren lo que dice el mismo Pablo, llamaré pueblo mío, y en Oseas, está citando a Oseas, a un profeta, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿A quién? Lo a mí, no mi pueblo, lo llamaré mi pueblo. Y a la amada la llamaré, perdón, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada. Y sucederá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hijos del Dios viviente. ¿A quiénes? Aquí lo dice. A los que no eran su pueblo. A los gentiles. Serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona, sea cual sea su nacionalidad, sea rusa, sea ucraniana, sea palestina, sea israelita, hablando de Israel como un estado, sea turca, sea venezolana, sea colombiana, si esa persona tiene fe en la sangre del Mesías, se constituye automáticamente en un hijo de Dios por adopción. Y mire qué dice, citando ahora a Isaías en el 27 de Romanos 9. También Isaías clama con respecto a Israel. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Solo el remanente será salvo. Y nosotros estamos acostumbrados a decir, no, todo Israel va a ser salvo. Porque lo dice en un pedazo de la Biblia también. Pero es que tenemos que leerlo todo en su contexto, hermanos. Aquí Israel está haciendo referencia. Aquí, como leímos al principio, por eso dije y empecé desde 9:1. Está hablando de Israel según la carne. Y Israel según la carne, solamente el remanente de Israel según la carne, las personas que se han guardado, que no han doblado rodilla a ídolos, que pusieron su confianza y creyeron en Yeshua, ese es el remanente de Israel. No es el estado que hay hoy en día. Ellos ni siquiera creen en Dios. Y ya para terminar, vamos a ver qué dice Hechos 10, 34 a 36. Aquí está hablando Pedro. Y resulta que Pedro está orando y tiene hambre y recibe una visión del cielo. Y es un lienzo lleno de animales, puros e impuros. ¿Y qué le dice la voz del cielo a Pedro? Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, porque nada inmundo he comido jamás. Y él se le repite la visión y luego que él baja de la azotea, llegan unos hombres y le dice que tienen que ir a la casa de un tal Cornelio, un gentil. Y cuando Pedro va allá y expone la escritura, les predica el evangelio, Cornelio y su familia se convierten y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y Pedro dice, mire lo que dice. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada el que le teme y le hace justicia. ¿De qué? De toda nación, no hace acepción de personas. No dice estos judíos sí y los que no son judíos no. ¿Será que Cornelio se cambió de nacionalidad antes de recibir al Espíritu Santo? Les hago esa pregunta. Cornelio siguió siendo en estos momentos un gentil. Él no se circuncidó.
Él no fue a hacerse allá un prosélito para recibir al Espíritu Santo, como hoy en día están enseñando. Cornelio y su familia, que lo que voy a decir se los aseguro que le va a doler a muchos, pero seguramente Cornelio era pagano, era gentil, comía marrano, no guardaba Shabbat, y el Espíritu Santo descendió sobre él, y eso es lo que le aterra a Pedro, y por eso dice, en verdad yo comprendo que el Señor no hace excepción a las personas. Dice, Él envió la palabra a los hijos de Israel proclamando la paz por medio de Yeshua el Mesías, quien es Señor de todos, no solamente de los judíos. El Señor es Señor de todos, incluso de Cornelio, que no hacía parte del pueblo. Y a nosotros se nos enseña que no, que tenemos que ser parte del Estado de Israel. Entonces yo vuelvo y les pregunto otra vez, si ustedes hacen una confesión de fe hoy y aceptan al Mesías, mañana pueden ir al Estado de Israel, llegar allá en un avión a Tel Aviv y los van a recibir como ciudadanos. No, se los aseguro, es que nadie puede decir que sí. Y es incluso todavía peor. Para que ustedes reciban la ciudadanía, hay muchas personas que lo han hecho. Quieren recibir la ciudadanía de Israel porque para ellos es muy fácil ganarse la salvación, porque a nosotros nos queda muy difícil poner nuestra confianza en Yeshua, en Jesús. Entonces dicen, yo voy a negar a Jesús y me voy para allá. No pasa nada, ya hago parte del pueblo de Dios. Negué a Jesús, pero no pasa nada. ¿Ven hasta dónde hemos llegado? Por eso me preocupa, hermanos, y cuando yo hablo de estas cosas, publico estados y demás. Yo cuando publico un estado no puedo hablar como por una hora que ya llevo aquí hablando. Y por eso me tocó hacer este video. Ya la última que me pasó fue que me acusaron de petrista. Que yo era petrista porque es que yo no apoyaba al Estado de Israel. Y yo esperé, ¿cómo así? ¿De qué está hablando? Hermanos, de todo lo que yo aquí he compartido, todas estas diapositivas, he puesto alguna cita de Gustavo Petro o alguna cita de Chávez o de Maduro. Yo solamente he citado la escritura. Pero para las personas es fácil porque las personas también son inmaduras y para ellos solamente hay blanco y negro. Entonces, si uno no está de acuerdo con el Estado de Israel, uno automáticamente se constituye en un izquierdista, petrista, chavista, madurista. Y dice, no, hermanos, a mí no me interesa la política. Yo llevo años que ya ni siquiera voto, porque eso es un engaño, hermanos. El príncipe de este mundo es el diablo. Yo no me involucro en esas cosas porque eso es una pantomima para mí. Respetable el que quiera votar. Pero yo me pongo a mirar el candidato de acá, el candidato de acá, ninguno de los dos, ni la derecha ni la izquierda, glorifican a Yeshua. Ninguno. O están a favor del aborto, otros están a favor del homosexualismo, otros justifican masacres, otros dicen no pasa nada, yo apoyo un régimen totalitario. A ninguno le preocupa lo que dice la Biblia. Y es que el sionismo nos ha polarizado a tal punto que todo aquel que no esté de acuerdo conmigo se constituye en mi enemigo, es chavista, es petrista, es antisemita. Y si lo vemos desde el otro lado, porque también hay izquierdistas que son sionistas. Entonces uno es un derechista, nazi, ultraderecha, ultraconservador, que no está de acuerdo con Israel. Entonces, hermanos, yo creo que es hora de madurar como pueblo. Más bien le digo a los hebreos, a los judíos que habitan en esa tierra, es hora que maduren. Si ustedes hacen cosas que están prohibidas por la ley internacional, cuando los sancionen no se hagan las víctimas.
Si ustedes han sido expulsados de más de 109 países, asuman la responsabilidad y digan, hay algo mal en nosotros. No es que todo el mundo nos la tenga aquí velada. Entonces, todas las naciones de las cuales han sido expulsados los judíos a través de toda la historia de la humanidad, todas las naciones se comunicaban el antisemitismo por telepatía, por telequinesis. ¿O será que ellos como pueblo deben asumir una responsabilidad y decir, sí, la hemos embarrado, hemos hecho cosas que no se deben hacer, pero no? La más fácil es decir, a mí todo el mundo me persigue. Hermanos, ya para terminar, pongamos nuestra confianza en Yeshua, pongamos nuestros ojos en Jesús, puestos los ojos en Yeshua, autor y consumador de la fe, no puestos los ojos en el sionismo, no puestos los ojos en un estado, pongamos los ojos en el Mesías, solamente hay un camino para llegar al Padre, y el mismo Yeshua lo dijo, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Y hermanos, el Estado de Israel no tiene al Hijo. Ergo, tampoco tiene al Padre. Ellos no sé qué Dios están adorando. No sé a qué Dios le rinden culto, matando personas, contrabandeando con sus órganos, violando. Tengamos cuidado, hermanos, de apoyar lo que no debemos apoyar. Muchas bendiciones y shalom.